otorga demasiado mexicana. El procurador, el titular de la Procuraduría General de la República estuvo tan apagado, tan inmóvil en su actuación. En cualquier tema de seguridad, el protagonista central es el secretario de Seguridad Pública, y el procurador o procuradora, dependiendo del turno y los años, pues permaneció con una capacidad de actuación muy mínima. La Procuraduría reducida a su mínima expresión, cuando caray, en otros tiempos, incluso la Procuraduría llegaba a tener aeronaves más modernas que la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Me ven a decir a mí, un hermano mío fue durante muchos años su director de mantenimiento de la flotilla aérea de la PGR. Él no ascendió más en la jerarquía de la PGR porque ya no se podía, era el mando operativo y entonces pues sabíamos bien la calidad de los vehículos aéreos que tenía la PGR, pero la PGR se convirtió en el hazmerreír del gobierno de Felipe Calderón, José Luis. El michoacanazo, el chihuahuanazo, la aprehensión de ¿cómo se llama? El que era candidato del PRD al gobierno del estado de Quintana Roo, Greg Sánchez. Es decir, una gran cantidad de casos en lo que la tónica fue la creación ficticia de acusaciones. Bueno, las acusaciones no, pero no sea tan abrupto, porque tiene relación con algo que mencionamos hace unos momentos. Durante varios años se nos presentó a los chihuahuenses, en lo general en todo el país, pero a los chihuahuenses en particular, se nos presentaron una gran cantidad de personas acusados de multihomicidios, y luego nos enterábamos que la mayor parte de ellos eran liberados por jueces federales porque no llevaban más evidencias, pruebas, testimonios en contra que la propia declaración obtenida, generalmente en una instalación militar y sin la presencia de sus defensores y de alguna persona, un funcionario de la Comisión de Derechos Humanos. Pero también desde hace ya 3-4 años, y se ha, me parece que se ha intensificado en los últimos años, el presentarnos ante los medios de comunicación a una gran cantidad de personas acusadas, a las cuales ni siquiera les ubica como presuntos culpables, y que se les fotografía y se muestra su fotografía a los medios y esta es reproducida por estos. No se está violando la legislación penal en ese sentido en Chihuahua, que pues a una persona la prenden y de inmediato le toman la fotografía, aparece publicada su fotografía en donde se le acusa de X delito. Yo quiero saber si eso no está violando, porque quizá me haya quedado atrás cuando la nueva reforma, el nuevo sistema de justicia penal, tengo entendido que estaba prohibido publicar las fotografías de los acusados, salvo que hubiera una determinación, un asentimiento del acusado. Esa es la que yo tenía, esa impresión, no sé si estoy equivocado. Bueno, mira, en primera instancia, desde luego, en lo que se refiere a menores, la prohibición es expresa, es tajante, ¿no? Lo que se refiere a adultos, la presunción de inocencia es en ciertos niveles, es decir, puede presentarse una fotografía, pero se tiene que ser muy cuidadoso de qué forma la presentas. Es decir, tiene que dejarse de forma muy clara, ¿sí?, que a esa persona se le está acusando que es un probable responsable de X delito, pero que esa determinación es únicamente la información que das a la sociedad
de un procedimiento, de un proceso que se le está abriendo a alguien. En ese sentido tiene que ser. Pero ¿qué pasó? Se abusó de la forma en cómo se presentaba. Es decir, prácticamente el individuo ya estaba siendo condenado de manera irrefutable, ¿sí?, de la imputación de un hecho. Y entonces a esto se agregó otro elemento, el elemento del arraigo. Se abusó del arraigo. Y el arraigo sirve muy bien para hacer este tipo de encubrimientos, porque bueno, presentas tú a alguien ante los medios, lo presentas con pocas evidencias, con pocos indicios, ¿sí? De tal forma, Javier, que si en ese instante lo consignaras ante un tribunal, corrías el riesgo de que se le dejara en libertad. Claro. Pero ¿qué se hacía? No se consignaba a un tribunal, se arraigaba. Y entonces, en ese inter del arraigo, la avalancha de sucesos, un suceso te rebasaba lo grave que pasó ayer, lo arropaba lo del día siguiente. Entonces terminabas olvidándote del seguimiento de ese proceso. Entonces hubo muchos casos donde una vez que se venció el arraigo, se le decía a la persona, ¿sabes qué? Discúlpanos, realmente no había nada contra ti, es que quedas de libertad y da por bien que no te fijamos nada. Y entonces ya en ese inter, ya la memoria social se había olvidado de ese individuo, quedaba únicamente la primera imagen de la presentación de alguien que con alfileres, una averiguación abierta con alfileres, se tenía y se abusó de la. De ahí que la ONU, el pronunciamiento de la ONU es que el arraigo tiene que ser suprimido en México. Tiene que ser suprimido porque el arraigo te transforma prácticamente la garantía de que primero investigas para detener, el arraigo te presta la posibilidad de detener para investigar. Entonces, en la ONU es muy claro los señalamientos en el informe periódico universal hacia México. Muchos países, fue uno de los puntos que le criticaron a México, el sostenimiento de la figura del arraigo, porque con el arraigo es muy mínimo lo que necesitas. Con el arraigo son elementos aislados. La vestimenta. ¿Sí? Y ya con así eso. es, y ya con eso doy pie por lo pronto para arraigar. Que es malandro, ¿no? Así es. Entonces, lo detengo y lo investigo. Suprimir el arraigo, ¿a qué te lleva? Te lleva a ser más respetuoso de la presunción de inocencia, porque para que detengas a alguien, o fue en flagrancia, o producto de una orden de juez. Y para que eso suceda, tiene que haber indicios medianamente contundentes para que eso suceda, ¿no? De lo contrario, con el arraigo, circunstancias muy menores, aisladas totalmente, lo que da pie para restringir la libertad de una persona. Y bueno, tenemos 12 mensajes. Uno pues que le mandamos un abrazo a Gabriela Gascón. Es hija de Mariano Gascón y nos están escuchando en la Ciudad de México. No más. Vamos. Y Luis Rubén Maldonado nos te manda a felicitar, un saludo, y dice que está preguntando cosas interesantes y estamos obteniendo buenas respuestas. Es Luis Rubén Maldonado. Es que a mí no me acabo de sentirme que estemos dentro de los marcos de la ley, cuando de repente abrimos un periódico y a doble plano encontramos las fotografías de una gran cantidad de personas sentenciadas en primera instancia, generalmente todas ellas, que aún les queda el recurso de así, pues casación, puede ser que les quede apelación, un amparo. Si no sabemos, todavía no son.
cuando son sentenciados en primera instancia, que es a lo que quiero llegar, es que todavía no es un caso definitivo y que pueden ser declarados inocentes. Así es. Y por el otro lado, aparecen fotografías de muchas personas aprendidas, no sabemos, varían las circunstancias, pero a las cuales se les señala ya. Estamos terminando o estamos acabando con la delincuencia. Yo digo, qué bueno que lo hacen las autoridades, que acaben con la delincuencia, pero con base en experiencias muy recientes que tenemos, se acusa a una gran cantidad de personas de ser los culpables de muchos ilícitos, en particular ejecuciones, pero luego los jueces federales los liberan porque no hay elementos suficientes, ¿no?, para enjuiciarlos, y resulta que pues nomás nos quedamos con la percepción de que sí se detuvo a las personas y por tanto pensamos que se va a acabar la delictiva, y resulta que no. Sí, porque muchas veces en la memoria social tú únicamente estás guardando la primera imagen. Así es. La imagen de la detención, y difícilmente alguien, salvo investigadores académicos, podrán dar seguimiento hasta la conclusión final para determinar si ese individuo que te presentaron hace 8 meses resultó responsable o no. Pero por lo pronto, para efectos mediáticos, pues ya por lo pronto tú dices, ay caray, mira cuántos están presentando diariamente, cuántas personas detenidas, ¿no? Entonces, eso lleva mucho riesgo, porque difícilmente después de